Buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches, estimado profesor. El tenor de mi disertación el día de hoy lleva como título el etnocentrismo, legado fisiológico de la conquista. Vivimos nuestra inclusión social al fragor de una lucha en el trato y en las formas de relacionarnos. La dinámica de nuestra conversación raya la intolerancia y en especial la desconfianza. Incluso la temática que estimula nuestro ingenio para las bromas pocas veces supera la burla, el sarcasmo y la ironía. El racismo de hoy en día no es otra cosa que el etnocentrismo del pasado, aún perdurable por nuestras ancestrales costumbres. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuáles fueron los mecanismos que generaron las condiciones para la subsistencia de esta ideología como forma de vida? ¿De qué manera nos hemos mostrado conscientes y parte de esta realidad y de la cual el enfoque a desarrollar para optimizar un futuro integrativo que supere los resabios del etnocentrismo, la xenofobia y el mal llamado racismo en la sociedad, vamos a tratar en esta exposición? En el siglo XIV, entre 1315 y 1317, se produjo la denominada Pequeña Edad de Hielo, que acabaría con miles de cosechas, causando miseria y hambruna en Europa. En el mismo siglo, entre 1348 y 1355, hubo un brote de peste en sus variantes bubónica, neumónica y septicémica, denominada peste negra, que acabó con 1/3 de la población europea. Todo esto provocó una crisis general de la sociedad feudal. Sobre esta realidad se potencia la tendencia prehistórica a considerar como centro de referencia el propio país o cultura, porque se propició un nuevo sistema de organización, la sociedad capitalista más concentrada en el descubrimiento y la conquista. Con toda esta ambigüedad en la aplicación de valores y ya con varias generaciones filosofando en defensa de las diferencias y la supuesta superioridad de unas etnias sobre otras, se terminó de consolidar el odio irracional por las diferencias. Pero los civilizados conquistadores, reparemos en eso, civilizados conquistadores, al momento de ver las riquezas, se portaron como los bárbaros, de los cuales los mismos romanos consideraron que era el comportamiento típico de aquellos que, como en la batalla de Adrianópolis, devastaron y asolaron todo a su paso en Roma. Lo que de alguna forma da la razón a Bonaventura de Sousa Santos al llamar al periodo de conquista y colonización como el epistemicidio, es decir, la destrucción de conocimientos ligada a la destrucción de personas. Desde un principio la evangelización fue una excusa para la intromisión y el intento de resistencia que mostraron el Inca y sus súbditos ante la invasión solo generaron más odio y menos respeto por el prójimo a la comisión evangelizadora. Consecuencias de ello se establecería en un sistema de control y de sometimiento llamado encomienda. Por supuesto que todo este odio encubierto tras moral y religión no pasaría desapercibido para las generaciones futuras, pues toda esta vorágine colonial daría una serie de reglas, estatutos, que serían tendenciosos para abrigar un criterio cultural y fisiológico
que marcaría el estilo de vida peruano. Diferentes estratos de la sociedad bullían con el poco aprecio de la etnia indígena. Los criollos que quedaron tras la colonización mantuvieron vigente el sentimiento de menosprecio a la etnia indígena, hasta que se empezó a formar desde los pensadores más radicales de la política los planteamientos xenofóbicos, donde sin cargo ni culpa se podía idealizar la erradicación de una cultura milenaria y que fueron antes que ellos en estas tierras. Tal es el caso de pensadores y escritores, como el caso de Alejandro Deusto, para quien el indio era irracionalmente inferior. Tomó muchos años para que se pudiera materializar en un movimiento colectivo y de envergadura artístico-cultural el sermón que en diciembre de 1511 de Antonio de Montesinos, uno de los primigenios promotores de los movimientos indigenistas, tomó muchos años para que esto tuviese más fuerza en una esfera cultural, que amplificase la idea de tratar de concientizar a una sociedad que se había vuelto totalmente insensible y devastadora con los sentimientos arraigados en esa misma ambigüedad con lo que la evangelización y colonización generó. Está en la naturaleza del hombre su miedo respecto a lo que ignora de sí mismo, pero esto lo trata de compensar con un egoísmo extremo, acaparador y hasta abarcador de todo cuanto le sea posible. Ese error es tan antiguo como su naturaleza egoísta, y la solución siempre estuvo en sus manos, desde la primera entrevista que tuvo Pizarro con el Inca. Si tan solo hubiese luchado contra su propia naturaleza de odio y de etnocentrismo, en lugar de descargar ello contra los indios, y así alcanzando un verdadero sentido de la evangelización. Siendo objetivos con esta realidad, tenemos que asumir que a estas alturas casi todo en nuestra vida es totalmente fisiológico, pues es a través de los años que se han venido dando las mismas circunstancias, fortaleciendo estos comportamientos desde el mal concebido criterio de civilización y por el mal entendido criterio de evangelización. La religión no tiene la culpa, sino aquellos que manifiestan entender. En este contexto se desarrollaron las nuevas civilizaciones, pero con los mismos prejuicios y las mismas falencias, con instruidos personajes que se dieron a asirse a la idea xenofóbica, y desde ahí tiene cierto justificativo el proceder etnocentrista y xenocentrista, pues desde lo psicológico y por costumbre en nuestro proceder subyace, si no es el odio, es la falta de amor, que se refleja en la no aceptación de las diferencias, orientando nuestras relaciones a un plano separatista y de desunión o de aislamiento para con algunos. ¿Cómo desplegar sus capacidades para cambiar etnocentrismo por superación personal? La evangelización es un verdadero sentido que fue creado, que no es otro que el hermanamiento de todos más allá de la interculturalidad misma. Gracias.